Un saludo cordial a todos los que están viendo este video. Gracias por darle play. Están invitados directamente a un interesante análisis que vamos a realizar sobre un tema que, a pesar de ser obvio, no deja de ser necesario. El de si los medios de comunicación sirven como agentes para los totalitarismos. Para ello tenemos un invitado de lujo en nuestro canal y esperemos que ustedes puedan seguir este video para que puedan conocer las impresiones interesantes que sostuvimos en diálogo con el economista Guillermo Moreno. En nuestros días, un ciudadano a quien se oprime no tiene más que un medio para defenderse, y es dirigirse a la nación entera, y si se mantiene sorda, al género humano. No tiene más que un medio para hacerlo, y consiste en la prensa. La prensa es por excelencia el instrumento democrático de la libertad. Así se expresaba Alexis de Tocqueville cuando describía la democracia americana en 1835, tras haber residido en los Estados Unidos poco más de un año. Tal diagnóstico, como expresase Jorge de Esteban, todavía sigue siendo válido en la actualidad, con la única salvedad que habría que sustituir el término convencional de prensa por el más amplio de medios de comunicación de masas, en razón de los avances tecnológicos que se han producido. No obstante, cuando se observa la realidad presente, se descubre que los medios de comunicación pueden prestarse para la manipulación de las masas, la idiotización de los colectivos, el empañamiento de la imagen y la perpetuación de regímenes totalitarios y o dictatoriales. Como muy bien acotase el Malik el Chabás, conocido también como Malcolm X, los medios son la entidad más poderosa en la tierra. Tienen el poder de hacer al inocente culpable y hacer al culpable inocente. Y tiene ese poder porque controla la mente de las masas. La prensa es tan poderosa en su rol de crear imágenes. Puede hacer que el criminal parezca la víctima y la víctima parezca el criminal. Si no eres cuidadoso, los periódicos podrán hacer que la gente odie a quienes son oprimidos y amen a quienes les oprimen. Ciertamente podemos estar o no de acuerdo con el marco general de su ideología, pero no podemos negar que en este caso el terrorista de origen afroamericano dio en el clavo. Y mucho más después de observar cómo los medios han jugado un papel preponderante para decidir elecciones, ocultar fraudes electorales, invisibilizar estadísticas de salud y barrer bajo la alfombra los reclamos de la mayoría, favoreciendo a grupos hegemónicos disfrazados con los austeros ropajes del derecho minoritario. Si se me permite un posible juego de palabras, hacer a la minoría la nueva mayoría y a la mayoría la nueva minoría. Peor aún, los medios no solo se sirven de las fake news como palabra mordaza para reducir la libertad expresiva, sino además de noticias amarillistas de corte sensacionalista con las cuales apelan al morbo de su audiencia con el fin de ocultar verdaderos escándalos. De ahí la necesaria y no tan obvia pregunta: ¿sirven los medios como agentes del totalitarismo? Para ello hemos invitado al economista Guillermo Moreno, un hombre que de por sí no necesita presentación. Ha fungido como secretario de Comunicaciones de la Nación Argentina en el 2003 al 2006. Fue secretario de Comercio Interior de la Nación en el periodo 2006-2013 y consejero económico en la Embajada Argentina en Italia con rango de embajador plenipotenciario del 2013 al 2015. Aparte de esto, es titular de Distribuidora América, empresa mayoritaria de artículos de ferretería, titular de su consultora de asesoramiento económico financiero, creador y presidente del partido político Principios y Valores, y finalmente, aparte de ser un peronista convencido, como se describe, es hincha del club de fútbol Racing, que creo que no debe dejarse pasar desapercibido. Sin más preámbulos,
damos inicio a nuestra entrevista. ¿Cómo le va, distinguido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Un placer hablar contigo, ¿eh? Excelente. Bueno, vamos a pasar inmediatamente al tópico que nos ocupa. Los medios como agentes democráticos. Se afirma que las democracias se sostienen sobre dos pilares: la supremacía de la ley sobre la institución y la división de poderes. A partir de esos dos principios, encontramos ciertos resortes que garantizan las democracias, si bien esos resortes no aseguran que las democracias sobrevivan. Un ejemplo de ello sería el voto. El voto es un resorte democrático, pero no garantiza el sistema, puesto que las peores dictaduras podrían disponer del mismo o de una réplica casi exacta. El segundo resorte sería el multipartidismo, aunque debido al fenómeno de lo que he llamado en algún otro lugar el estanque político, este podría ser usado por agendas totalitarias. Los medios de comunicación representarían entonces el tercer resorte y, como los anteriores, podrían servir o como agente democrático o destrozar la democracia bajo sus pies. Como bien expresa Jorge de Esteban, los medios de comunicación, y en especial la prensa diaria, la radio, la televisión, las redes sociales, aparecen teóricamente en nuestras sociedades democráticas modernas como el último reducto de la libertad de los ciudadanos. Y sin embargo, el poder político podría servirse de los mismos para perpetuarse a sí mismo. De ahí que al hablar de medios y democracia, tengamos que apreciar una fina línea que ambos violentarían en su interrelación, y al hacerse así, fácilmente ocurre una mutación hacia el totalitarismo. En otras palabras, en los medios vemos dos caras, como el rostro doble del dios romano Jano, y este janismo sería la clave para entender cómo es posible que los medios puedan encajar con la advertencia que ya nos acotó Malcolm X. Así que voy a preguntar, ¿considera usted que los medios de comunicación tienen dos caras? Mire, en realidad deberíamos, de la extensa pregunta que usted hizo y que si bien termina con una afirmación en tono de pregunta contundente, quiero rescatar dos conceptos: el concepto de la libertad y el concepto de la democracia. Mi iglesia, en la que yo participo, y participo semanalmente, yo soy católico, soy hombre de misa semanal, para nada democrática. La elección del heredero de Pedro la hace un grupo, X cantidad de miembros, y eligen hasta la muerte o renuncia del que va a administrar la iglesia, administrar con poder absoluto. De hecho, su santidad, en este caso Francisco, en la terminología suya sería poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Hace las leyes, mete preso, en el caso de violentar las leyes, y lo juzga. Todo él. Sin embargo, nadie cuestiona la administración de la iglesia desde ahí, desde el criterio de administración. Es cierto que la democracia es el mejor sistema que hemos encontrado para resolver los diferendos, porque no hay voto de fe, no hay voto de obediencia, pero convengamos que, como el amor, hay que recrearlo todos los días. Entonces, ¿aceptamos la convivencia democrática? La aceptamos. ¿Está bien? Está bien. Pero he puesto un caso, podría poner el Partido Comunista Chino también como otro caso donde, ¿está bien? Y no hay ningún problema, es que empresas muy importantes a nivel internacional invierten en China. Con lo cual entramos en el segundo concepto, que es el concepto de las leyes. Bueno, digamos, la división de poderes en China es más o menos. Nadie va a pensar que hay un poder judicial independiente, sería
hasta absurdo con la misma conceptualización del Partido Comunista. Sin embargo, las empresas van, invierten, producen, comercializan, al menos hasta esta semana. Digamos, lo que va a pasar la semana que viene no lo sé, porque el mundo está extremadamente cambiante y en tensión. Entre otras cosas, Trump, cuando administra a los Estados Unidos allá en el 17, tiene mucho que ver con este cambio de paradigmas en el mundo. Y básicamente me parece que le hizo bien el fenómeno Trump a los Estados Unidos y al pueblo en general. Quizás no le hizo bien a algunas corporaciones, pero al resto le hizo bien. Humildemente, evaluando con la información que tengo desde el cono sur de Hispanoamérica, donde quedó la tasa de desocupación, cómo venía creciendo el salario real, venía creciendo la producción, en fin. Y también destruyó un mundo que era muy injusto. Vamos a ver el que se construye si es un mundo justo. Quizás no lo sea, pero al menos el mundo global, el surgido de la caída del muro de Berlín, que era absolutamente injusto, ese mundo se terminó. Y estamos a la víspera de la construcción incluso de otras instituciones globales que reemplacen a las existentes. Pasamos por la democracia, pasamos por la justicia, nos queda la libertad. Humildemente lo que creo que así como el Creador te da el don de la vida y el don de la muerte, también te da el don de la libertad. El don de la libertad y el libre albedrío no es una construcción social. El don de la libertad es un don porque viene dado por el Creador. Después lo podés utilizar mejor o peor, lo podés cultivar o podés transitar hacia una sociedad donde se cohíba la libertad. Ahora, inmediatamente que aceptamos que la libertad es un don del Creador, nos preguntamos, y todos los hombres nacen libres y tienen que prohijar y buscar la libertad, nos preguntamos si aquellas decisiones que tomamos en aras de nuestra supervivencia material, alquilar nuestra casa, comprar nuestra casa, nuestro auto, educar a nuestros hijos y bla, 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 son decisiones de hombres libres. O están sometidas a los incentivos que la economía dicta para que vayas en tal dirección. Esta es una discusión muy interesante que en el plano económico se tiene con lo que ahora se llama libertarios o con los liberales. Mirá, el perro de Pavlov, el de la campanita, también tenía libertad de ir a comer. Y podía resistirse a esa libertad, a esa posibilidad de ir a comer y resistirse y no ir a comer, pero se iba a morir. O sea, si cuando él le tocaba la campanita no iba a comer de manera libre, porque él iba a comer, después se moría. La pregunta es si para garantizar la verdadera libertad no tiene que haber una sociedad justa, donde el hombre verdaderamente libre tenga resuelta su base material. Esto es, con su trabajo, porque te ganarás el pan con el sudor de tu frente, tener resuelto la base, por eso hablamos de la base, que te permita sustentar tu familia, educar a tus hijos, tomarte tus vacaciones, comprarte tu auto, comprarte tu casa a lo largo de tu ciclo productivo. De los 30, 35, 40 años que tiene que trabajar el hombre como mínimo. Hombre, mujer o lo que fuera. Bien. Este es un debate porque los liberales y los libertarios ven solo el vector de la libertad desde el punto de vista económico. Y bueno, pero no alcanza. El hombre no es solamente un hombre en la economía.
es un hombre de la cultura con todo lo que eso significa. Quizás el hombre que tiene garantizada su base material, con su trabajo, sea verdaderamente libre para tocar el violín todo el día y ser el mejor violinista del mundo. Y ese es un hombre verdaderamente libre. Pero para eso tiene que tener un nivel de ingreso por su trabajo que le garantice lo necesario. Claro, a veces el sistema no te lo garantiza y al contrario, genera tensiones al interior donde los multimillonarios, que justo que lo sean si son como hombres libres y tienen derecho a hacerlo y hay que defender su libertad para ser multimillonarios, a veces, no digo siempre, son en función de que la sociedad no garantiza la base de equidad y de justicia para el conjunto de la población. Entonces tenemos todos los otros que no son libres en la toma de decisiones. Quizás vos seas un hombre libre, porque no creo que te hagas millonario trabajando con lo que estás trabajando. Pero sos libre y te sentís bien. Ahora, por el reloj que tenés, y la gorra que tenés, y la camisa que tenés, y cómo estás vestido, tenés un ingreso mensual que yo digo, este hombre tiene la opción de elegir. Y en vez de seguir comprando Twitter, como algún sudafricano, no sé si es americano también o no, acaba de comprar, decide dedicarse a la investigación periodística, que es lo que estás haciendo vos, y generar opinión. Pero no todos tienen tu suerte. Yo quizá también la tuve, pero no todos tienen tu suerte. Hay muchos en la sociedad que no son libres de elegir. Ni una cosa ni lo otro. Y entonces nosotros, los peronistas, decimos que debe haber un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y yo se lo puedo preguntar hoy al Papa. Su santidad, ¿usted es un esclavo de un pueblo libre? Y su santidad, estoy seguro que te va a decir que sí. Es un gobierno esclavo de la grey libre que somos los católicos, que decidimos ir a misa y conversar con Dios en un ámbito específico que es la iglesia. Una vez por semana, todos los días, y tus rezos diarios, semanal, lo que fuera. En distintos diálogos que tenés. Con lo cual, somos hombres libres en la administración de una iglesia que fue elegida de una manera no democrática, pero no es problema, porque hay una legitimidad de representación. ¿Por qué digo esto? No porque no estoy de acuerdo con el sistema democrático, damos la vida por el sistema democrático. Digo, se tienen que dar una serie de situaciones. Yo diría, el presidente de El Salvador, que ganó por elecciones, que es un hombre joven, decidió amenazar públicamente a los presos que él tiene, de una sociedad muy violenta, muy complicada, muy complicada. La sociedad de El Salvador está muy complicada. No hay duda que está muy complicada con el delito, con esas bandas que se llaman marras. Pero decidió amenazarlo públicamente diciendo que había recibido él amenazas de esas bandas que iban a salir a matar a mansalva. Entonces él dijo, por cada uno de los ciudadanos que maten, yo los voy a dejar sin comer. Como si al perro de Pavlov lo dejara sin comida. Es obvio que si a gente presa la dejas sin comida, se van a terminar muriendo. Está bien lo que hizo el presidente de El Salvador. Y algunos muchachos dicen, sí, ojo por ojo, diente por diente, bla, 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 bla. Y parecería ser que demuestra una tenacidad, una guapesa que al menos en Hispanoamérica no se conoce. Y se transforma en un símbolo. Mirá lo que hay que hacer. La prensa en esto juega en los dos lados. Juega en la prensa que dice que sí, y que es lo que en México, en Argentina, diríamos, un presidente guapo. No guapo de lindo, sino un guapo porque... Bravo. 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 Y hay otra prensa
que se horroriza. Yo pondría ahí las dos caras de la prensa, porque la otra prensa, la que vos efectivamente hiciste la pregunta, tiene la necesidad de la subsistencia como negocio. Y ahí reviste sus intereses. Y entonces, los que ponen la publicidad, ponen la publicidad. Y tienen cierta autoridad. Después el dueño del medio termina, en general, pivoteando. Los dueños de los medios, como los jueces, en general los jueces supremos, estamos hablando de los jueces que están en la Corte Suprema, sea una o dos Cortes Supremas, algunos países tienen dos, la constitucional y la común, y otros, como en el caso argentino, hay una sola Corte. En el caso norteamericano me parece que también hay una sola Corte. Hay una sola Corte Suprema que también decide si una ley es constitucional o no y termina diciendo en las alzadas correspondientes si sos culpable o inocente. Pero los jueces de las Cortes, los dueños de los medios y quizás algunos más, tienen una sensibilidad muy especial y saben para dónde dispara la bala, decimos aquí en Argentina, ¿no? La bala va para allá, vamos para allá. Entonces, los dueños de los medios, a su vez, tienen la posibilidad, a veces, de disparar la bala, no siempre. No siempre, porque yo creo en el alma colectiva. Así como creo en el cuerpo y alma, tuya, mía. Creo en la base material y en la base espiritual, así somos los peronistas. También creo en el alma de los pueblos. Creo en los pueblos como entidad, separada de cada uno de los integrantes de los pueblos, que integran ese pueblo. Creo que el todo es superior a las partes. Y ese todo superior a las partes también tiene un alma. Está el alma del pueblo argentino. ¿Y dónde está? Y está. Está el alma del pueblo norteamericano, sin duda. Es uno de los pueblos muy especiales del mundo. Muy especial. Todos los pueblos son importantes, pero hay que reconocer que en el pueblo norteamericano hay una construcción muy particular. A mí siempre me toma de sorpresa y tengo muchas críticas por eso, de que los Estados Unidos, en defensa de su libertad, no sé si hay otro antecedente de estos, salvo los ingleses, pero los ingleses en un tamaño muy menor, construyeron 2 infanterías. No sé si esto que voy a decir es la evaluación que hacemos nosotros de la Argentina, ¿no? Tienen 5 fuerzas armadas. Y 2 se repiten, porque de la costa oeste es una infantería, pero de marina, porque como no son frontera, tienen que ser transportadas. Y después tienen una infantería para hacer el combate en territorios, que son transportados de otra manera, y a eso lo llaman ejército. Y que si tienen que hacer algún movimiento en las fronteras, lo hacen con el ejército, como lo hicieron en su momento con Canadá, o lo hicieron con México. Pero para el otro lado, pero eso da una estabilidad extraordinaria al sistema político norteamericano. Porque si quieren dar un golpe de Estado, se tienen que poner de acuerdo las 2 infanterías, porque no das un golpe de Estado con la Marina. Con la Marina vos podés destruir. Con la Fuerza Aérea podés destruir, pero no podés ocupar. Y no hay gobierno que no ocupe. Entonces los norteamericanos hicieron 2 infanterías. Y de esa manera ningún general se le ocurre, salvo en las películas, dar un golpe de Estado. Cosa que es muy común del Río Bravo para abajo. ¿Está bien? Vos fíjate qué interesante. Hay una infantería en el este y hay una infantería en el oeste. Y vos tenés que poner de acuerdo a 2 generales. Y ahí tenés que poner de acuerdo quién va a mandar.
Acá cada vez que en Argentina hubo un golpe de Estado, mandaba el general del ejército, la marina y la aeronáutica acompañaban. Y entonces cuando el general administraba su generalato y era llevado al golpe, él podía mandar. En Estados Unidos son dos estructuras distintas y en el medio, o por ahí, no tanto en el medio geográficamente, pero ahí está Washington, donde no hay tantos militares. Pero no conforme con eso, no tienen ningún problema en que el pueblo esté armado. Al estilo suizo, al estilo israelí. Y hay otros conceptos. O sea, ya no es necesario para Estados Unidos, por el diferencial de potencia militar que tiene con otros países. Pero que Estados Unidos era una nación en armas, no hay ninguna duda. Las familias norteamericanas se arman. Macana que un general se la tiene que ver enfrente a un pueblo armado. Claro, después pasan barbaridades porque de repente se producen asesinatos a mansalva. Pero esa noción de la nación en armas, si está, porque ahí viene el problema de cómo administras ese armamento. Bueno, en Suiza también están armados y no pasa eso, en Israel también y no pasa eso, y en otro pueblo, en Argentina en su momento y no pasaba eso. ¿Hasta dónde llega la defensa de la libertad en el pueblo norteamericano que no tuvo problema en privatizar los medios de comunicación? No hay medios de comunicación estatales, pero los hay privados. Y yo tengo la sensación que, salvo en algunos momentos muy especiales, son cultores de su libertad en grado extremo. Y yo te tendría que decir ahí, entonces, mientras el sistema periodístico, los medios, no atenten contra las decisiones individuales que se quieran tomar, porque hay que ver si vos te querés inmiscuir en la gran administración de la cosa pública. Quizás te querés inmiscuir en la pequeña administración de la cosa pública, en un condado y no en la nación. Mientras no te vulnere tu capacidad, mientras no se transformen en la campanita del perro, también tengo el problema de que no sé si los medios estatales son más libres que los medios privados. Y ahí tengo el problema. Nosotros los peronistas somos cultores de la libertad, te insisto. Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Claro que el peronismo no administra hoy ningún gobierno, ni siquiera en la Argentina, porque el presidente que está es socialdemócrata. Es de otra cosmovisión. Pero no dejamos de pensar que el mundo estaría mucho mejor si todos los gobiernos del mundo fueran gobiernos esclavos de su pueblo libre. Y velarían también para que la prensa no condicione ni impida el real ejercicio de la libertad. Sí te aseguro que si todos los gobiernos del mundo tuvieran el sesgo peronista, no habría pobreza en el mundo. Y si no hay pobreza en el mundo, avanzamos muchísimo en el grado de libertad, porque teniendo garantizada tu base material, sos libre para la toma de decisiones. Un poco larga la respuesta, pero también fue larga la pregunta. No, y muy atinada, debo decir, por cierto, que de hecho genera una serie de inquietudes que están insertas dentro de esa explicación. Como por ejemplo, sabiendo que los medios de comunicación tienen el poder de activar eso que Ortega y Gasset llamaba la revolución de las masas y que tienen cierto impacto político, habría que preguntarse si realmente los medios de comunicación garantizan la democracia. ¿Qué usted opina? Si no la garantizan, el gobierno esclavo de un pueblo libre tiene que velar por ello. Ahora,
tiene que ser un gobierno esclavo de un pueblo libre, porque si es un gobierno esclavo de sí mismo que esclaviza, yo no tengo duda que en China no hay prensa libre, no tengo duda ninguna. Ahora, yo he vivido la Argentina, en eso tengo una ventaja, creo, sobre usted, porque yo he vivido dictaduras. No creo que usted haya vivido dictaduras por la edad que tiene, no lo creo. No sé, usted me dirá. Pero yo he vivido dictaduras y he vivido democracias. Y es infinitamente distinto vivir en esta democracia que en una dictadura. Aunque esta democracia no sea de un gobierno esclavo para un pueblo libre. Y quizás un gobierno esclavo de un pueblo libre sea tan libre el pueblo que sea indistinto cómo se elige el gobierno. Si es en asambleas populares, si es a través del voto secreto obligatorio, del voto secreto, pero que no sea obligatorio, o que ni siquiera sea obligatorio y no sea secreto. No lo sé. No puedo yo afirmar que una democracia participativa sea de categoría inferior a una democracia como la que estamos acostumbrados, o que haya otro método decisional y el pueblo legitime periodo a periodo al gobierno que toma decisiones, que ese es el verdadero poder, es el poder de la legitimación. Mire, no lo sé, estoy abierto, sí sé que tiene que ser un gobierno esclavo de un pueblo libre, y eso sí que es un hecho relevante. Si hay un gobierno esclavo de un pueblo libre, la prensa va en esa dirección, porque tiene que estar garantizada que va en esa dirección. Hoy me parece que estamos en un problema donde a veces la forma es más que el fondo. Por eso hice mención al presidente salvadoreño. Si finalmente se empiezan él cumple con su promesa y los presos se mueren de hambre, ¿seguirá siendo un gobierno legítimo? A pesar de que fue democráticamente elegido. Porque el problema de matar a los presos de hambre es el problema de que inhibe la posibilidad del perdón. Inhibe la posibilidad de que el hombre remedie la falta cometida. Por eso también es un problema la pena de muerte. Porque no hay posibilidad de remediar. Una vez que lo mataste, lo mataste. Puede decirle un juez que hay que matarlo, pero lo matan. Y le negan la posibilidad de remediar su daño. Siempre el hombre tiene que tener la posibilidad de remediar. Quizás sea cadena perpetua la manera de remediar, pero el hombre siempre tiene que tener la posibilidad del perdón. La muerte violenta, por un hecho del derecho positivo, no permite la remediación. Bueno, si yo voy a matar de hambre a los que están presos, y es un problema, que es el mismo dilema, por eso un dilema, si es válida la tortura, para obtener una información que quizás salve. Hay una película norteamericana sobre la tortura y alguien que había puesto bombas atómicas, una película muy tonta, pero muy profunda. Toman prisionero, hay bombas atómicas puestas en distintas ciudades de Estados Unidos, la hicieron los norteamericanos. Y logran dar con el hombre que las puso, pero les puso el tiempo suficiente para que explote. Y bueno, esto es una película muy tonta, no vale la pena ni mirarla, pero imagínense. Bueno, es un problema, esa película la vi hace muchísimos años, en esas películas tontas que uno busca cuando hace... Pero me interesó la temática y dije, caramba, mirá si vos y yo tenemos que tomar esa decisión. Tenés al hombre que las puso, pero no sabés a dónde y va pasando el tiempo. Al hombre lo tenés, no es que lo tenés que buscar. Porque así empieza la película, por eso me atrapó. Porque estaban las bombas puestas
y atrapadas el hombre que las puso. Así empieza. Dije, ¿y ahora qué van a hacer? Se terminó la película. Miré 2 minutos más y dije, caramba, qué película. Bueno, lo mismo pasa con las penas. Por eso me llamó tanta la atención el discurso del presidente de El Salvador, que es un muchacho joven, al margen de si aceptó el Bitcoin como moneda de curso legal, al margen de eso, estamos en una situación más. Porque generó mucho debate. Está muy bien lo que hace el presidente de El Salvador. Y en una primera mirada, después hay una mirada más profunda, más reflexiva, donde el hombre que va a tomar decisiones se despoja del poder. Por ejemplo, su santidad Francisco toma decisiones porque tiene la suma del poder, o será verdaderamente esclavo de hombres libres. Y quizá que sí. Claro, entonces el método de elección, claro, para llegar a ese nivel de toma de decisiones, vos tenés que estar despojado del poder. No tiene que ser el poder el que te lleve, el poder personal. Ahora, ¿cómo haces sin el poder personal para ser presidente? Si el poder es personal y el poder ejecutivo es personal, es unipersonal, y en Estados Unidos también es unipersonal. El vicepresidente reemplaza al presidente, pero mientras está el presidente, los códigos de las bombas y de los misiles lo tiene el presidente. Punto importante eso. De hecho, recuerdo cuando estaba hablando a uno de los más grandes analistas que tuvo mi país, República Dominicana, que fue el profesor Juan Bosch. Juan Bosch escribió un libro que se llama Dictaduras con respaldo popular. Era una propuesta que él asumía de cómo se podía construir un partido democrático que pudiese al mismo tiempo tener mano autoritaria y respaldo del pueblo. Así que en ese sentido podría parecerse muy bien esa idea de pueblos, de democracias esclavas de sus ciudadanos. Y sería muy interesante explorar ese detalle. Pero tocante al tópico de los medios como agentes del totalitarismo, sin duda alguna, entiendo que los medios fungían bajo un paradigma muy evidente, que era la defensa de la libertad y la consagración de la libertad expresiva. Eso es lo que afirmó Tocqueville en la cita que leímos al principio, y sin embargo es lo que menos se puede observar hoy en día. Si podemos creer, obviamente, a la presencia de agendas globalistas, podríamos confirmar que muchas de esas agendas se pueden perpetuar a través del poder de los medios. Por ende, es posible que podamos confirmar un cambio en el paradigma, pasar del paradigma de libertad que los medios consagraban al paradigma de servitud, en el sentido de que los medios ahora sirven para esclavizar los intereses de los individuos en pos de los intereses de los mejores postores. O parafraseando un comediante argentino recientemente fallecido, Enrique Pinti, los medios son como las ideologías, se venden y como tal se prestan a la manipulación en todos los ámbitos y mucho más a nivel político. Un ejemplo se podría ver en lo que tiene que ver con la propaganda política. ¿Qué piensa usted respecto a eso? Y que está en el marco de esta sociedad imperfecta que estamos transitando. Insisto sobre el modelo global y que a veces como título se llama la Agenda 2030, ¿no? Insisto que creo en el alma de los pueblos y creo en la autodeterminación y creo en la capacidad que tienen los pueblos de finalmente imponerse a los designios globales. Por eso terminó la globalización. Y terminó cuando asumió Trump y retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. Mire, Trump hizo en Estados Unidos, en términos económicos, mucho de lo que me tocó hacer a mí como secretario de Comercio. Antes de Trump lo hice yo. Obviamente yo solamente tenía un teléfono y Trump tenía 12 portaaviones, digamos, ¿no? Entonces, la capacidad de fuego es infinitamente superior. Pero si usted analiza las medidas que tomó Moreno y las medidas que tomó Trump, no quiero ser autorreferencial, pero la verdad es que las tomé yo. Y las tuve que hacer y las hice y no tuve ningún inconveniente y las volvería a hacer.
y las medidas que toma Trump son muy parecidas. Entonces, la diferencia es que yo las tomé y la globalización siguió vivita y coleando, Trump las tomó y se terminó. La señora Merkel, que era una defensora de la globalización, alemana, que acaba de retirarse, cuando vino sobre Moreno, me hicieron un juicio sobre mí, me hicieron un juicio en la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. Cuando tuvo que ir sobre Trump, dijo hay que tener paciencia estratégica. Se ve que hablaba mucho con los chinos, tenemos que tener paciencia estratégica. A nosotros nos hicieron un juicio, a Trump le tenían paciencia. Bueno, la diferencia era los portaaviones. En este mundo, entre comillas le estoy diciendo, ¿no? En este mundo todavía injusto y que va tendiendo a la perfección, los gobiernos no son peronistas. Cuando los gobiernos sean justicialistas o peronistas, esta situación no va a estar dada porque los medios no van a expresar intereses. Ahora, en este mundo injusto, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos para no caer ni en la injusticia de una clase ni en la injusticia del Estado? En la Argentina hoy tenemos un Estado injusto, que en vez de generar equidad, genera cada vez más diferencia entre los empresarios, por diversas medidas que toman, no importa, no las vamos a discutir acá. Pero créame que toma decisiones injustas. Puede decidir quién gana plata y quién no gana plata. ¿Por qué es autoritario? No, por una medida administrativa que toma. Porque los que lo toman no son justos. Por eso el tema de la justicia es un tema. El hombre justo. Mire, el gobernante tiene que tener dos virtudes. El gobernante tiene que tener templanza y el gobernante tiene que tener bondad. Tiene que tener templanza para no estar sometido a las presiones. Y tiene que tener bondad porque tiene que ser un hombre bondadoso. Porque si no toma decisiones injustas, cuando tiene que tomar decisiones duras, tienen que ser justas. Mire, la decisión del presidente de El Salvador, bueno, puede ser un hombre con templanza, pero no es bondadoso. No es bondadoso. Dejar a la gente sin comer, que está presa, no es de hombre bondadoso, por lo que dije antes. Mire, vamos camino a la perfección. O los medios son estatales o los medios son privados. Y si son privados, tienden a estar sometidos por los factores, sobre todo económicos, que son los que dicen yo te pongo publicidad, pero bueno, ahí se tienen que saber mover. En una sociedad injusta, y yo no les cargo el San Benito, no sé cómo se dice en su país, pero cargar el San Benito es, Dios, miren, están sometidos a la situación que está, porque una cosa es la sociedad que vamos a construir y otra cosa es la sociedad que construyo. Ahora, en la sociedad que vamos a construir no me determinan los medios. Nosotros podemos construir una sociedad justicialista con estos medios. ¿Llevará más tiempo o menos tiempo? No lo sé. O en todo caso tenemos que construir los medios para... Mire, Perón estuvo exilado 18 años. Lo sacaron con un golpe militar y otra dictadura militar dio elecciones. 18 años después. Y ganó con el 50% de los votos y después, cuando se presentó él, con el 63%. Todo lo que dijeron los medios durante 18 años, porque había sido un gobierno bondadoso y de la bondad del pueblo no se olvida. Mire, usted puede repartir viviendas que se la dan a usted y ya su hijo no sabe por qué tiene la vivienda. Cuando usted en vez de entregar una vivienda, entrega un hogar, no una vivienda, un hogar, el tataranieto se sigue acordando quién le brindó el hogar. Porque hay una diferencia abismal entre vivienda y hogar. En la Argentina se llama, la diferencia son los aromas. No sé cómo es en su país. Pero los aromas
son lo que hace que una vivienda se transforme en hogar. El peronismo en algún momento entregó hogares. La famosa Eva Perón, que usted habrá escuchado hablar. Por supuesto. Y después hay un montón de funcionarios peronistas que entregaron viviendas. Nadie se acuerda. Y claro, porque esos funcionarios no tuvieron la bondad de Eva. Por eso el hombre, la mujer, tiene que tener templanza y bondad. Si usted es un gobernante bondadoso y alguien no tiene viviendas, si el Estado las hace y se las da, pero con bondad, no se olvidan más, pero porque le da un hogar. Usted hace vivienda, pero cuando le da la llave, le entrega un hogar, porque ya se los entrega con los aromas que usted mismo irradia, aunque sea un acto público y nunca haya entrado a esa vivienda. Buen punto, excelente. Me llama la atención la referencia que hace de Donald Trump. Decía C.S. Lewis, un gran analista y apologista cristiano, que la propaganda política fue diseñada para que el ciudadano no piense su voto. Esto abre la oportunidad para que hablemos de los medios como creadores de espejismos y filtradores de la verdad. Voy a mencionar un caso clásico que sé que usted puede abundar mucho al respecto y que lo viví en primera persona, como es el de las elecciones 2020 en Estados Unidos. Bajo la consigna de un fraude comprobado, los medios desdibujaron la verdad con el único propósito de favorecer al candidato contrario. Y tras la desmadre del 6 de enero del 2021, en cuya marcha estuve presente y de la que di un recuento posterior en un ensayo que escribí, se descubrió la vil y grotesca manera por la que, y me estoy citando, afearon el rostro de una de las movilizaciones más pacíficas vistas por mis ojos. Sin duda, los medios generalmente construyen un metarrelato que responde a los intereses de las grandes corporaciones periodísticas. Considerando esto, podríamos preguntar, ¿hasta qué punto los medios se convierten en agentes de manipulación? Pero mi amigo, ¿sabe qué pasa? Ustedes los norteamericanos cambiaron, usted digo por usted, Claro, cambiaron el mundo y nosotros estamos agradecidos de la administración Trump. Pero eso lleva su tiempo, lleva su tiempo. La paciencia de los pueblos nos excede a nosotros. Lo que pasa es que ustedes son muy impulsivos y piensan que es solo Trump. Esperen el proceso. ¿Qué le diría un argentino que empezó a hacer política a los 14 años con su líder en el exilio? Después se le murió. Cuando lo trajeron al país se le murió. Después me tocó siempre, en la mayoría de las veces, estar en la oposición. Perdíamos elecciones, esto. Y ahora ganó uno con una camiseta peronista, pero no con la ideología peronista. Entonces no es peronista. Alberto Fernández. Entonces yo le digo, tengan paciencia. Porque el proceso que inició Trump lo va a exceder a Trump. Yo no sé si Trump gana las próximas elecciones, porque no sé si llega. Ojalá Dios permita que llegue. Si llega, va a ganar. Pero si no, va a ganar el proceso. Y lo que usted vivió en el 2020 no es más que una anécdota en los procesos. Tengan la paciencia de los pueblos. Lo que pasa es que es cierto que los norteamericanos, con que el tiempo es plata y que esto y que aquello, es una sociedad muy interesante en algunos aspectos. En otra hay que corregirlo. Yo también creo que finalmente Estados Unidos va a terminar siendo peronista. Y ahí llegaría a la perfección. Cuando sea peronista. Pero hay que darse el tiempo. Mire, del 2020 ya pasó el 2022, ya estamos llegando al 2023, ahora van a tener elecciones. Quizás vuelva Trump, y si no, volverá el proceso. Ahora ya echó raíces. Ya tendrás muchos que diciendo, y lo importante es que el Partido Republicano ahora es el partido de los trabajadores, no es el partido de las élites. Mire la transformación extraordinaria. Los obreros mexicanos valoran a Trump, porque aumentó el salario real de los obreros mexicanos, al revés de los chinos. Cuando caen los chinos, te baja el salario. Te baja el salario medio. Trump hizo en el nuevo acuerdo que firmó con los mexicanos que suba el salario.
Entonces empieza a ser el partido también de los trabajos, empieza a ser un partido más de la equidad, más de la igualdad. ¿Le falta? Le falta. Para que se llame Partido Republicano Justicialista todavía falta. Yo no lo voy a ver, vos no lo vas a ver, pero algún día va a ser Partido Justicialista, si seguimos en ese sendero. Y yo creo, humildemente, sobre todo para los pobres escuchas que lo están haciendo, lo van a hacer después, que hemos tenido una conversación tan yendo al núcleo, que no es normal, te la agradezco con mucha humildad, te agradezco las preguntas, te agradezco lo que hemos transitado, te agradezco el tiempo, pero creo que hemos reflexionado en un nivel que no es habitual. No es habitual que me haga una pregunta a alguien que participó en esas movilizaciones ciudadanas tan particulares, alguien que haya vivido de adentro lo que pasó el 2020. Yo te cuento mi experiencia. Yo me fui a dormir cuando la CNN dijo que habían ganado. Me fui a dormir significa, me fui a lavar los dientes y me puse el pijama. La televisión fuera de mi habitación todavía prendida. Me preparé para dormir. Dice, ganamos Texas, ganó Trump Texas y no sé cuál más, ahora no me acuerdo. Y dice, los demócratas perdieron las elecciones. Ahí me preparé para ir a dormir. Propaganda de la CNN en español, eso lo vi yo. Eran ya las 2, 3 de la mañana en mi país. Propaganda. Voy a apagar el televisor en el living. Vuelve el mismo periodista que había dicho la elección la ganaron los republicanos a decirme, no, un momentito, me están avisando que todavía falta y empezó dije, chao. Perdieron los republicanos. Igual me fui a dormir. Después, a las 2, 3 horas me desperté y habían perdido, sin ninguna duda. Bueno, ese fue mi olfato de haber vivido en países tan inestables en términos... Pero, bueno, ustedes no tenían ese olfato porque no estaban acostumbrados a estas cosas. Dios por algo le habrá puesto este escollo para que se pulan en la paciencia, vayan puliendo la paciencia, vayan siendo menos ansiosos, disfruten la comida, disfruten. No es comer una hamburguesa 3 minutos y sigo, disfruten. Disfruten la familia, disfruten. Quizás hay que modificar eso de que el trabajador de la costa este va al oeste y deja de ver la familia y después disfruten. Algo va penetrando el espíritu hispanoamericano. Apréndanlo. Nosotros tenemos que aprender bastante de algo de ustedes, que tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la productividad, pero vayamos haciendo de estos pueblos mestizos el mestizaje que hace a los pueblos felices, porque finalmente, como dijo su santidad, los pueblos mestizos como los americanos somos de donde salen los atributos nuevos del pensamiento. Los pueblos antiguos piensan, es muy difícil. Los pueblos nuevos, como los nuestros, mestizos, son los que podemos generar nuevos pensamientos. Y también es un gran pueblo mestizo el norteamericano. Bueno, entre lo sajón, lo hispánico, las lenguas que se mezclan, las ansiedades y hacer y el tiempo vale, y la tranquilidad de decir disfrutamos también esto, volver, construir el espíritu del pueblo como tal, el alma. Miren, nos vamos encontrando. Todos los pueblos son necesarios y seguramente los pueblos americanos serán el ejemplo para que los pueblos del mundo avancen en su grado de felicidad. Si no, mire lo que está pasando en Europa hoy. No hay duda que así no se avanza en la felicidad. Bien, construyamos y hagamos una revolución en paz y de amor. Y yo estoy seguro que usted y yo participamos de esa revolución de amor y paz, que es el ideario de un mundo con justicia. Yo le agradezco enormemente el tiempo y quedo a disposición. Y seguramente de esta charla
vendrán próximas charlas en las cuales podremos transitar. Seguramente usted, que es una persona joven, con la misma profundidad que hoy, ya estamos dando vuelta al codo. Le agradezco mucho su tiempo.